obviamente fíjate que la invasión a Siria entra en ese contexto, en el contexto que ya un ex general de Estados Unidos denominaba el nuevo, la nueva arquitectura del Medio Oriente, que incluía la reconstrucción, el rediseño de países como Irak, como Afganistán, como Libia, en donde estaba ya enmarcada en esa política del Pentágono diseñada en 1998, que era una nueva arquitectura política del Medio Oriente. Ahora, el gran fracaso de Siria se ha debido a muchos factores, pero aquí precisamente por eso, en este tiempo que nos queda, queríamos darle espacio a unas declaraciones que ha dado alguien que estuvo viviendo esa invasión y que tiene por supuesto un testimonio de primera con información que coincide con lo que hemos venido planteando en este medio, y es que Alepo se constituye como el lugar en donde quedan enterradas los intereses de la destrucción de Siria. Alepo se levanta, Alepo es rescatada por parte del gobierno de Siria de estos mercenarios que pagados, financiados, adiestrados y entrenados por Estados Unidos y un par de países europeos. Pero en resumen, este es un proyecto que tiene sus raíces, sus orígenes, su financiamiento del Pentágono y de los grandes intereses militares y económicos estadounidenses, que veían a Siria como una próxima Irak, una fuente de recursos naturales que iban a poner a disposición para los grandes intereses económicos que venían representados por la candidatura de la Hillary Clinton. Y de hecho queda bien claro, imagínate que unos días después de haber sido derrotada la Hillary Clinton en las elecciones, en menos de 2 semanas es retomada Alepo por las fuerzas del gobierno de Siria y se da la retirada de los mercenarios, que ya lo dijimos en muchas ocasiones. Algunos han tenido que regresar a sus lugares de orígenes, Arabia Saudita, Qatar, partes inclusive en algunas regiones en Libia, en Irak, y de hecho hay también algunos que han tenido que regresar a América Latina, a sus países de origen, entre ellos El Salvador, Colombia, Chile, inclusive Argentina. Ahora, fíjate que acá resulta de que hay una religiosa que se encontraba en Alepo y estaba ahí vivió casi toda la invasión de los mercenarios a esa y la toma de esa ciudad. Y dice, entre otras cosas, que la guerra en Siria estuvo planeada en un escritorio, dice. Esta es una entrevista que dio esta religiosa, que por cierto de origen argentina, a un medio de comunicación, y ella considera de que no es lo que los medios de comunicación corporativos han estado diciendo, que era una guerra civil. En ninguna manera, dice esta religiosa, dice que lo que se dio fue una invasión. Y ella estuvo en Alepo desde el 2011, que fue lo que creo que todos nos acordamos, que fue la fecha, el año en que se inició. Empezaron a entrar los mercenarios con todo tipo de armamentos. Imagínate tú que se hablaba de que eran rebeldes o que era del pueblo, pero primera vez que vemos, entre comillas, a rebeldes que tenían hasta tanques. Inclusive se habla de que ya empezaban a poner su pista de aérea en Alepo, porque ellos la consideraban como la ciudad estratégica para que de ahí tomar toda Siria. Entonces habla
esta religiosa, y ella dice que ha estado en muchos lugares, estuvo en Palestina, estuvo en Egipto, y luego fue mandada a Siria, y también dice, en sus propias palabras, dice: podemos testimoniar por haber vivido antes de la guerra y conocer a ese pueblo, que lo que está sucediendo en Siria está muy lejos de ser una guerra civil. Dice, esto fue una invasión. Y habla desde su punto de vista de que vivió en esa ciudad. Dice, sabíamos que las revueltas no las estaba iniciando el pueblo propiamente, sino que estaban siendo provocadas desde afuera. Y dice, las grandes cadenas internacionales de información siempre mintieron y lo siguen haciendo descaradamente hasta hoy. Palabras de una religiosa que se encontraba en Alepo y estuvo viviendo allí durante los años de la invasión, y que fue tomada por estos mercenarios que venían desde Yugoslavia, Libia, Arabia, de muchos lugares, de bases militares que tiene Estados Unidos de América. Insiste la religiosa y dice que no hay nada de rebeldes, ni nada de insurgencia, ni nada de pueblo, sino que dice que eran terroristas. Estos eran terroristas que habían sido enviados a tomar Siria, dada la situación de que en el 2011 el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que Rusia no iba a aceptar la invasión a Siria. En caso opuesto, antes para Irak y para Libia, Rusia no tomó una actitud como la que tomó contra Siria, por razones que muchos de ustedes ya saben. El presidente ruso dijo: no vamos a aceptar ninguna invasión. De ahí que Estados Unidos se vio obligado a contratar a sus miles de mercenarios. Y de hecho se habla de salarios diarios de $100 a $200 que tenían todos estos mercenarios. Dinero que, de acuerdo a muchas fuentes, se les pagaba ahí mismo y cash. Ahora muchos entienden que esos famosos casi 6 trillones de dólares que desde el 2001 hasta esta fecha no se encuentran rastros, y el Pentágono ha dicho: lo sentimos mucho, pero no tenemos pruebas de dónde está este dinero. Bueno, este dinero está en todas partes del Medio Oriente en cash, que sirve de pago para los mercenarios que se encuentran en estos momentos rediseñando esos mapas del Medio Oriente a través de las invasiones y las destrucciones completas. En estos momentos países enteros están sufriendo daños fuertísimos, como lo es en Yemen, como lo es en el propio Afganistán, como lo es en Irak, inclusive Libia, hoy Siria, que derrota a la doctrina Clinton. Entonces habla la religiosa que esta es una guerra inventada, y habla que estos grupos de mercenarios terroristas han sido movilizados por países europeos y obviamente con Estados Unidos de líder a la cabeza.
habla de que esta invasión tiene sus propios objetivos políticos, económicos, religiosos, y que quieren poner un orden económico que va en línea con el nuevo orden económico internacional, del que habló inclusive el presidente Bush padre ya hace algunos años. Entonces, queríamos por lo menos contestar a ese par de preguntas que tenías más importantes, para que nuestra audiencia quede bien clara y ya no siga confundida con todo lo que hablan los medios. Y precisamente esta religiosa nos dice que Arabia Saudita ha estado jugando un papel bien importante en esta invasión. Israel ha estado inclusive mandando asesores israelitas y que inclusive han estado adentro de Alepo. Asesores estadounidenses han estado adentro de Alepo y de Inglaterra. Por eso es que dice la religiosa, el conflicto estuvo manipulado desde el comienzo. Fue un conflicto inventado. No nació en las calles de Siria, ni nació de revueltas populares. Fue una guerra planeada sobre un escritorio, con la intención de debilitar Siria para debilitar Irán. Y ahí entra el tema en juego, el tema del petróleo, tráfico de armas. Dice la religiosa que se encontraba en esos años y que de acuerdo a este reporte todavía, al parecer todavía se encuentra ahí en Alepo. Entonces, aquí queda para la historia este testimonio, porque también habla de que el único país que en realidad le ayudó a Siria a combatir el terrorismo fue Rusia, y que dice la misma religiosa que Rusia hizo la diferencia en que los terroristas y los invasores y todos los agentes que había mandado Estados Unidos y los países europeos, que no cumplieran su objetivo de tomarse Siria, de desestabilizar Siria, como lo han hecho como lo hicieron con Libia. Ese era el modelo que se tenía para Siria. Entonces, la religiosa en sus declaraciones dice que si a un gobierno hay que darle el apoyo y hay que seguir su ejemplo por haber combatido a los terroristas, es al gobierno de la Rusia de Vladimir Putin. Entonces ella habla de que la manipulación de los medios logró que en poco tiempo la gente crea exactamente lo opuesto a lo que está pasando. Fíjese bien. Por eso es que Radio Global Siglo XXI está aquí para traerle lo que en realidad está pasando. No como lo que dice la religiosa de que los medios de comunicación global ahora le manipulan y le dan a usted lo opuesto a lo que está pasando. La guerra es paz y la paz es guerra. Y aseguró que tras la salida de los terroristas de la ciudad, la gente salió a celebrar. El pueblo sirio está celebrando en las calles, dice la religiosa.